Muy bien, buenos días de nuevo a todas las personas participantes en esta mañana de este segundo día del Seminario Virtual Internacional del Organismo de Investigación Judicial desde San José, Costa Rica. Les mandamos un cordial saludo y una cordial bienvenida también a las personas que se nos están sumando a esta actividad. A continuación tenemos la charla número 8 de este seminario, ya la segunda de este día, que se denomina Turismo Sexual en Costa Rica, otra perspectiva de nuestra fama internacional, que estará a cargo del licenciado Gustavo Chinchilla Castro. El licenciado Chinchilla es abogado, cuenta con 20 años de carrera policial, es graduado de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia, y ha recibido diferentes capacitaciones que lo acreditan como experto en negociación de rehenes por la Policía Federal Alemana. Además, es instructor en manejo de crisis y casos mayores de la Escuela Judicial de Costa Rica. Ha desempeñado diferentes puestos de jefatura en secciones tales como Interpol, capturas, homicidios y estupefacientes. Actualmente es el jefe de la Unidad de Recolección de Información Policial. Gustavo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Gracias. Buenos días, colegas. Un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy para ser parte de este foro y compartir un poquito acerca de este tema del turismo sexual, que no deja de ser un flagelo que sabemos que está presente en cada una de nuestras latitudes. Hay países que evidentemente lo han logrado controlar, sin embargo hay otros que por los factores que vamos a ver en el transcurso de esta pequeña presentación, aún son víctimas de esta situación. El tema es un tema interesante, tiene sus bemoles, y vamos a analizarlo poquito a poco a lo largo de este ratito que vamos a estar compartiendo. Durante la ponencia de esta mañana vamos a abordar el tema del turismo sexual desde dos perspectivas. La actividad como tal, que es la que más vamos a tener presente. Estoy seguro que cada uno vamos a poder identificar estos temas como cuál es la actividad como tal, en qué consiste este fenómeno, que es un fenómeno que está en auge, lejos de ir decreciendo. Por el contrario, está aumentando a nivel mundial. Vamos a tratar de determinar o de conocer qué es un turista sexual y quiénes son los turistas sexuales como personas, cuál es el perfil de estas personas. Y luego, de una manera muy sucinta, vamos a analizar la perspectiva legal, al menos en nuestro país, cómo se materializa este delito, porque es una contraparte. Y las acciones típicas, según el Código Penal costarricense, que nos vienen a determinar el delito como tal. Cuando yo cometo esas acciones, cuando materializo estos hechos, es cuando ya estamos ante el delito del turismo sexual como tal en nuestro país. Cuando hablamos de turismo sexual, deberíamos irnos inclusive muy antes en nuestra historia, desde la época de los vikingos, inclusive durante la conquista, cuando en aquel entonces las personas del viejo continente, principalmente los hombres, se embarcaban en estas travesías que duraban varios días para llegar, por ejemplo, a América, porque ya les había llegado información de la belleza de las personas que en este momento vivían de nuestros nativos, ¿verdad? Entonces, es un asunto que tiene una trayectoria histórica bastante interesante. Ya más actualizado, el turismo sexual como tal, en nuestra actualidad, es una forma de turismo que realizan las personas con el propósito exclusivo de mantener relaciones sexuales, así tan claro como lo estamos conversando. Normalmente es realizado por hombres con la intención de relacionarse sexualmente con personas trabajadoras del sexo de otros países. Y en un menor grado también tenemos un turismo sexual femenino con mujeres y también el turismo sexual homosexual masculino.
Lo podemos definir también como un turismo que se organiza con el principal objetivo de tener relaciones sexuales por medio de una entidad comercial. Y justamente cuando estaba recolectando información para esta presentación, estuve navegando un poquito ahí en la red y podíamos observar, yo me quedaba así, un poco sorprendido, porque cuando yo metía o ponía los criterios turismo sexual, me salieron un sinnúmero de páginas de compañías, de empresas que le organizan a usted el viaje con el fin único de turismo sexual. Lo recogen en el aeropuerto, lo llevan a su hotel, le hacen los contactos, hay toda una logística para que usted pueda disfrutar de este tipo de turismo. También es el tipo de turismo en donde tanto nacionales como extranjeros, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues nosotros como nacionales también podemos llegar a cometer actos que nos guíen al turismo sexual. Visitamos diferentes zonas de un país o de nuestro propio país con el fin principal de satisfacer nuestros deseos sexuales con personas tanto mayores como menores de edad, que eso es un agravante muy importante porque nos estaríamos enfrentando a una modalidad que se llama turismo sexual infantil. Por favor, ma. Dentro de todas las definiciones, podemos decir, en el caso del turismo sexual infantil, que es toda protección sexual tanto de niños y niñas como de adolescentes por parte de los visitantes, de esas personas, de esos turistas, entre comillas, diría yo, que llegan al país originarios principalmente de países desarrollados o de turistas nacionales que visitan su propio país, como ya lo vimos anteriormente. Y son viajes que se pueden realizar de manera individual o en grupo, porque como les comenté, hay agencias y hay organizaciones a veces que trabajan al margen de la ley, evidentemente, que organizan este tipo de convivios, este tipo de grupos de personas que van a viajar con ese fin único y exclusivo de realizar una explotación sexual, porque eso es lo que hacen en el país que los va a recibir. Estas organizaciones les tienen todos los servicios incluidos, inclusive muchas veces ya arreglos para que las personas puedan mantener relaciones sexuales con personas menores de edad. De igual forma, aunque nosotros como turistas no hayamos contratado un servicio de turismo sexual y llegamos a un país y se nos ofrece el servicio y lo contratamos, estamos ya dentro de la figura del turismo sexual como tal, por lo cual debemos ser muy cuidadosos. Por favor. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes son los turistas sexuales? ¿Qué tipo de persona es la que realiza este turismo? Entonces, gracias a la casuística, gracias a toda la información recolectada en los diferentes países, por diferentes organizaciones, por ONGs, etcétera, se ha sacado una especie de perfil que nos permite conocer a estas personas. Generalmente son hombres de entre 25 a 50 años, que es una edad en que se dan ciertos picos en la actividad sexual, al menos en cuanto a los hombres, de estratos sociales económicamente altos y poder adquisitivo elevado. Ese poder adquisitivo y ese estatus social alto les permiten visitar destinos exóticos que usualmente, independientemente del país desde el que usted viaje, son destinos caros para viajar. Este, Usualmente suelen ser de raza blanca, tanto solteros como casados, y muchos de ellos son pensionados, que es un fenómeno que estuvimos manteniendo acá justamente en Costa Rica con las personas pensionadas. En su mayoría se trata de ciudadanos de países desarrollados, principalmente de los Estados Unidos y Europa. Como les digo, esta es información que ha sido recolectada de los diferentes casos que han sido analizados. Y este mismo perfil, el que acabamos de hablar, en cuanto a los varones, le aplica también a las mujeres, solo que hay una variación en la edad, que es de los 40 a los 50 años. Esta información es importante porque para efectos policiales, para efectos de investigación, para efectos preventivos en aeropuertos, en fronteras, nos permite realizar un perfilamiento cuando estamos en labores operativas. Siguiente, por favor. Ahora,
¿Qué motiva? ¿Cuál es la motivación del turista sexual? ¿Por qué vienen a nuestros países? ¿Cuál es su intención? Bueno, pues principalmente la búsqueda de placer, que viene a ser muchas veces un eje que domina a la persona. Muchas de estas personas tienen alguna especie de trastorno, son simplemente personas que pues no pueden o no desean controlar sus instintos, sus pasiones. Pero bueno, la búsqueda de placer es el principal driver de estas personas para realizar el turismo sexual. Algunos vienen en búsqueda de pareja y es algo que también, al menos acá en nuestro país, lo hemos logrado detectar cuando viene alguna persona, un señor de Europa, por ejemplo, que viene aquí y logra contratar o mantener relaciones, digamos, con una prostituta y posteriormente a veces termina en un matrimonio. Pero siempre hay una búsqueda, hay muchas personas que vienen para buscar pareja. También hay interés por otras razas, que esto lo vamos a desarrollar más adelante, porque hay una curiosidad, hay un dejo que las personas quieren satisfacer. También uno de los aspectos más importantes y que nosotros siempre consideramos más peligrosos o más de cuidado es encuentros con personas más jóvenes. Las legislaciones en la mayoría de los países son muy rigurosas, y ellos van a buscar salir de sus latitudes para venir a tratar de cumplir esa, digamos, fantasía de tener encuentros sexuales con una persona más joven. De igual forma, el acceso al sexo de manera más económica y privada. La prostitución es un negocio caro. En Europa es un negocio muy caro, por ejemplo. De ahí que ellos puedan tratar de salir de su país para conseguir servicios sexuales a un precio más accesible. Y eso lo vamos a ver más adelante desarrollado en el perfil económico de estas personas. Este, los viajeros se trasladan para comprar placer con personas de rasgos exóticos, étnicos o de belleza extraordinaria que en su país no pueden conseguir. Y eso se da mucho en nuestras latitudes, ¿verdad? A veces el color de la piel, de los ojos, algún rasgo que tengan las personas que llama especialmente la atención. Ese es otro elemento motivador para que las personas traten de realizar ese turismo que pasa de un turismo de aventura a un turismo netamente sexual. Siguiente, por favor. Vamos a ver, a veces hay que hablar las cosas de una manera muy directa y luego de diversos estudios que logré ubicar durante la investigación. Hay perfiles y todo esto, como ya les explicamos, pero todo el mundo coincide en que, si hablamos francamente, no se trata de viajeros en busca simplemente de viajeros que buscan una aventura sexual, sino de personas que visitan destinos desfavorecidos desde el punto de vista económico y se aprovechan de la posición de estas personas, de las personas que viven en esos destinos, generalmente de las mujeres. Sin embargo, no es exclusivamente de ellas. Hay también explotación de niños, niñas, adolescentes y de otros géneros, hombres como tal. Entonces, si hablamos francamente, detrás de ese turismo que yo disfrazo de que quiero tener una experiencia sexual con otra raza, también hay un perfil de abuso en contra de estas personas, porque yo sé que sus condiciones sociales y económicas no les permiten defenderse desde ciertos puntos de vista. Estos turistas, y lo pusimos acá entre comillas, los cuales deciden mantener relaciones sexuales de carácter comercial, porque muchas veces vienen movidos por toda una maquinaria comercial que ya está instalada en sus países y en los países destinos, viajan a países donde pueden realizar estas prácticas porque encuentran circunstancias que hacen que esto sea más fácil para cometer estos actos. Circunstancias que les van a permitir inclusive pasar desapercibidos, salir con impunidad. Circunstancias como las que vamos a ver a continuación. Por favor. Una de las principales es el anonimato.
al encontrarse en un destino diferente del que ellos provienen, creen que van a pasar desapercibidos y efectivamente, bueno, nadie los conoce en ese lugar y por lo tanto creen que pasan desapercibidos. Esto les incita a realizar este tipo de prácticas, las cuales en su país de origen nunca realizarían. Y en los casos analizados hemos encontrado que si hacemos un historial en su país, estas personas son educadores, hemos encontrado sacerdotes, pastores, líderes de diferentes organizaciones de gran importancia social, que delante de todas las personas mantienen un perfil prístino, ¿verdad? Y muestran su verdadera cara cuando visitan países en vías de desarrollo, en el caso como los nuestros. Y por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Costa Rica. Entonces, salir de su país, de donde mantienen cierta imagen, para irse a un destino de turismo sexual, en el que pasando desapercibidos podrían realizar o darle rienda suelta a sus pasiones. Siguiente, por favor. Otro aspecto que resulta muy relevante es la impunidad del delito. Y ellos saben cuáles son los países donde las autoridades no van a ir en su contra. Hay todo un estudio previo. Las compañías que se dedican a esto ya saben cuál es la legislación de cada país. Y yo como turista sexual, si mi fin es ese, yo puedo buscar en la red y determinar cuál es el país que más me conviene, especialmente en el caso del turismo sexual infantil, que tiene penas elevadísimos en muchos países. Y entonces, ellos no solamente saben cuáles son los países donde esto es más fácil, sino que incluso cuentan con personas que les facilitarían la búsqueda de este tipo de servicios. Por consecuencia, el riesgo al que se atienen es mínimo. Y desde ese punto de vista podrían fácilmente evadir la justicia tras haber cometido el delito como tal. Siguiente, por favor. Eso es un factor que se realizó en un estudio en el que dice que estas personas usualmente se creen superiores. Los turistas que viajan a países que se encuentran en vías de desarrollo poseen un nivel de renta más elevado del país que visitan. Eso hace que ellos se sientan superiores a la población local y de esa forma nos ven como objetos, como cosas que pueden comprar, porque el intercambio dinerario es un factor importantísimo en el turismo sexual. Ellos saben que van a llegar a donde se encuentran poblaciones desfavorecidas y con unos cuantos dólares, con unos cuantos euros o regalando un teléfono, una computadora, se pueden hacer de servicios sexuales con personas mayores o inclusive con menores, que como les digo, es ese el factor que más temor nos provoca a nosotros como autoridades policiales. Siguiente, por favor. Me pasa la otra, Mari, por favor. Una antes, por favor. Hay factores que van a ser generadores del turismo sexual, elementos que existen en estos países que van a hacer más fácil la proliferación de este fenómeno. Entre estos factores tenemos la pobreza. Ese es un factor preponderante. Generalmente los países destino, como ya vimos de este tipo de turismo, se encuentran en vías de desarrollo. Tienen un alto índice de pobreza. No se reparte el bien común igual. Hay una carencia de oportunidades y esto obliga muchas veces a las personas a iniciarse en el mercado del sexo. Lamentablemente, a veces desde edades muy tempranas. Cuando tenemos pobreza, que como Estado nosotros tenemos que tramitar ese tipo de fenómeno, cuando tenemos pobreza, tenemos muchísimos riesgos sociales y el turismo sexual es uno de ellos porque se ve como una fuente de ingreso a esa zona que es una zona pobre. Entonces, muchas veces esto genera que sea bien recibido. Eso genera que se vea como una fuente de recursos, lo cual se debe manejar con sumo cuidado. Siguiente, por favor.
Un factor importantísimo es la educación, el acceso a este recurso. La imposibilidad de acceder a una educación repercute directamente en las posibilidades de desarrollo de las personas, de los niños, los niñas, los adolescentes, así como de las personas adultas. Cuando nosotros recibimos una buena educación, no todo se refiere al bagaje académico, sino que aprendemos a valorarnos como personas, ampliamos nuestros horizontes y tenemos una mayor posibilidad de surgir, de avanzar en la vida. La falta de educación, aunado a la pobreza, genera un caldo de cultivo excelente para que los turistas sexuales se acerquen a esa zona de nuestros países y logren sus objetivos. De ahí que se tiene que realizar una inversión de una manera, digamos, holística entre educación, trabajo, etcétera, para fortalecer esas poblaciones. Siguiente, por favor. El desempleo es un factor preponderante. Las pocas o casi nulas oportunidades de empleo afectan la economía de determinadas zonas, generando que el turismo sexual se vea como una buena fuente de ingresos para salir adelante. Hay estudios que demuestran que esto afecta principalmente a las mujeres. Hay trabajos que en diferentes lugares, pues culturalmente han sido desarrollados solamente por hombres, por el nivel de esfuerzo que se requiere, etcétera, y nos deja a nuestras mujeres, a nuestras jovencitas, a nuestras niñas en un estado de vulnerabilidad, sin recursos, sin fuentes de ingreso. De ahí que muchas de ellas, tristemente, y con cierto grado de responsabilidad de nuestros estados, recurren al comercio sexual, a los favores sexuales, pagados para obtener recursos, inclusive para comer. De ahí, que como hemos visto, este número de factores tienen que ser abordados de manera holística para poder, luchar contra ellos. Siguiente, por favor. Uno de los factores que, como ya les comenté, buscan estas personas que viajan a nuestros países es que las leyes sean débiles o que sean leyes complacientes. Muchos países se muestran complacientes cuando se trata del turismo sexual. Las leyes son débiles, no hay suficientes controles preventivos que ya estén debidamente instaurados en el país. Además, se ha llegado a ver como algo normal, como una costumbre. No, sí, nosotros sabemos que en aquel local ahí llegan las muchachas y ahí las reciben los turistas y luego en aquel otro local les prestan habitaciones y que aquel bar, que no es un bar como tal, sino que es una fachada y que ahí se realizan la compra-venta de servicios sexuales con niños, niñas, mujeres y hombres. Entonces, estas leyes complacientes, estos ordenamientos jurídicos que no cumplen a cabalidad con su objetivo, permite que las personas vengan y puedan realizar este tipo de turismo en nuestros países y salir impunes. Y lo más importante es que se ve como una costumbre, como algo que, bueno, sabemos que está pasando, pero no es tan dañino porque no vemos daños tal vez físicos, pero hay daños emocionales, psicológicos, que afectan muchísimo a las personas que trabajan en este tipo de servicios sexuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, un asunto muy importante son los intereses creados y esto se da en todos los países en los que se da el turismo sexual. De hecho, el turismo sexual con menores es un mercado que va en aumento, como les decía al principio, lejos de disminuir, va en aumento y se expande muchísimo. Entonces hay muchos viajeros de países ricos, de países sumamente desarrollados, que buscan destinos más exóticos, más apartados, donde puedan cumplir sus fantasías. Por el fenómeno es tan grande que en algunos países representa entre el 2 y el 14% del Producto Interno Bruto. Países como Indonesia, Tailandia, Malasia o Filipinas, su Producto Interno Bruto casi que depende también
de esta actividad, que si bien es cierto, es ilegal, no deja de generar recursos sumamente cuantiosos para esos países, sobre todo para las poblaciones más alejadas de las capitales, las poblaciones más pobres. Entonces vemos que realmente el dinero que se mueve a través de este tipo de turismo es muchísimo. Y cuando hay muchísimo dinero, tenemos que saber que hay organizaciones de crimen organizado, valga la redundancia, que están trabajando, porque detrás del turismo sexual hay trata y tráfico de personas, hay un sinnúmero de delitos sexuales que van a estar afectando a estos niños, niñas y jóvenes adultos de nuestros países. Siguiente, por favor. En síntesis, las condiciones de pobreza, discriminación, violencia, bajos niveles educativos, la inmigración ilegal, el desempleo, y las leyes laxas o leyes simples, leyes vagas de estos países permiten que los traficantes y empresarios dedicados a promover el turismo sexual desarrollen sus actividades y expandan sus negocios. Todos estos factores, pobreza, discriminación, violencia, desempleo, la inmigración ilegal, todos estos factores deben atacarse de manera en conjunto entre todos los cuerpos policiales, entre todas las organizaciones que elaboran en los países, inclusive con uniones público-privadas, ONGs que hacen un trabajo maravilloso para poder combatir todos estos aspectos y lograr que estas áreas dejen de cumplir con estas características y a partir de ahí ya no sean caldo de cultivo para el turismo sexual. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los principales destinos, los principales países a los que yo, si fuera un turista sexual, podría ir? Y tenemos que ver que, y como yo les comentaba, cuando estaba buscando un poquito de información acerca del turismo sexual, me salieron múltiples páginas en la web que me ofrecían paquetes a diferentes países y ellos vamos a ver, ofrecen seguridad, que es lo que todos los turistas sexuales buscan. Seguridad en los traslados, seguridad en la clandestinidad, de que nadie va a saber que usted va a estar ahí, etcétera. Y entonces hay una gran promoción y hay una gran promoción de destinos, como esta fotografía que ustedes pueden ver ahí, que es el Distrito Rojo en Holanda. De hecho, que es uno de los destinos más abiertos a este asunto de la prostitución y turismo sexual. El famoso Barrio Rojo en Ámsterdam, que atrae a miles de visitantes cada año, ya se toma, inclusive como si usted va a Ámsterdam, tiene que ir ahí, porque es parte de la visita cultural, que cuenta con sex shops, sin número de clubes, negocios, restaurantes, e inclusive tanto en escaparates, en las ventanas de los locales, se exhiben ahí a las mujeres como si fueran una mercancía. Y es que eso es lo que las estamos convirtiendo. Y ahora, últimamente, también se da la exhibición de varones, de hombres y también de personas LGTB. Como vemos, en lugar de ir hacia atrás, esto se está expandiendo. Y Países Bajos es uno de los destinos más abiertos del mundo para visitar. De igualmente, la policía las organizaciones policiales de estos países, cuentan con programas muy amplios, de protección y prevención. ¿Sí? Colombia es una de las naciones con más que más turismo sexual atrae, en las que muchas mujeres trabajan en ese mercado. Sin embargo, paradójicamente, es también uno de los países que más se ha esmerado en la lucha contra el turismo sexual, con leyes fuertes y altos niveles de protección a los menores. Tan es así que a nosotros, acá en Costa Rica al menos, nosotros recibimos múltiples capacitaciones y múltiples apoyos de Colombia, porque realmente saben lo que están haciendo. Ellos están trabajando muy bien, la policía de Colombia y diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de Colombia han realizado programas que han servido de ejemplo para el resto del mundo. A ellos esto no les pasa desapercibido y cada día implementan nuevas y nuevas técnicas para poder ir disminuyendo el fenómeno. Realmente hay mucha literatura, inclusive en internet, acerca de lo que está haciendo Colombia para disminuir el turismo sexual. Es información muy interesante que está ahí accesible para todos y queramos ver qué es lo que está pasando en nuestra región, en nuestros países, cuál es nuestra realidad, lo cual resulta muy importante. Hay otros países como República Checa, que es uno de los destinos también más visitados y más caros, donde los servicios sexuales son sumamente onerosos. Y de ahí hablábamos que tal vez el turista sexual europeo, en lugar de ir a República Checa, prefiere irse para Costa Rica o prefiere irse para Nicaragua, para Panamá, para cualquiera de nuestros países del Istmo inclusive, y nuestros países de América del Sur. También tenemos un turismo sexual muy desarrollado, muy, muy desarrollado en España, ya desde un punto de vista muy profesional inclusive, y Brasil, que también entraña ciertos riesgos también para lo que es la prostitución infantil. Brasil, que también, según estuve conversando con los colegas de la Policía Federal brasileña, ha instaurado políticas sumamente fuertes en materia legal y también en materia preventiva, que a fin de cuentas la prevención viene a ser nuestra mejor herramienta para luchar contra este flagelo. Tenemos países como Indonesia, todo el sudeste asiático, es de mucho cuidado, Indonesia, Filipinas, Kenia, Camboya, pero en Indonesia y Filipinas tenemos una situación bastante complicada, sobre todo con el turismo sexual infantil. Ahí el material de turismo sexual infantil es mucho, hay muchos casos y es muy visitado. Ahí entran principios de una raza más exótica, según lo vista, según los ojos, para los ojos del turismo, del turista sexual. De ahí que son poblaciones que están luchando fuertemente contra esto. También estoy hablando con algunos colegas, sobre todo de Filipinas, y ellos me manifestaban que realmente, si bien es cierto, es un flagelo, en este momento tienen todo el apoyo del gobierno y están luchando para que el fenómeno disminuya. Por ahora, hablando de nuestra casa, hablando de Costa Rica, hasta hace poco tiempo Costa Rica salió de una lista, de varias listas inclusive de riesgo de turismo sexual, en las que nos habían encasillado un poquito varias ONGs y organizaciones de derechos humanos, etcétera, porque tal vez no estábamos trabajando pues de la mejor manera. Que Costa Rica ya no sea parte de esa lista obedece a los esfuerzos que han realizado en contra del turismo sexual, las diferentes campañas, las policías, las diferentes organizaciones, las comunidades, las fuerzas vivas de la comunidad, porque esto no es solamente un trabajo para la policía, eso es un trabajo para las municipalidades, es un trabajo para las escuelas, los colegios, donde el Ministerio de Educación Pública tiene que llegar y aportar recursos también para que este fenómeno vaya disminuyendo. Todavía nos falta mucho por recorrer, pero sí, al menos actualmente Costa Rica ya salió de una famosa lista gris que andaba por ahí, gracias a los esfuerzos que hemos estado realizando, esfuerzos que paso a indicarles a continuación de manera sucinta. En nuestro país hemos localizado algunas zonas en las que este fenómeno se da más, principalmente en nuestras zonas costeras, como la zona de Jacó, en la provincia de Punta Arenas, Quepos, que también pertenece, y varias localidades de Guanacaste, donde tenemos playas, sectores turísticos muy desarrollados, y también en nuestra capital, en la cual tenemos locales que se pueden destinar a este tipo de actividades. Y como les digo, reciben una alta afluencia de turistas.
y eso los hace especialmente atractivos. Y son zonas en las que tenemos que poner atención, prestar especial atención, porque es ahí donde tenemos que atacar el desempleo, las carencias en educación, etcétera, para poder combatir el fenómeno. Las autoridades policiales costarricenses, muy específicamente la Policía Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública, que hace un trabajo encomiable, y la Policía Municipal también, así como la Policía Turística, que también pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, y la Policía de Fronteras, por ejemplo, han reforzado esfuerzos para estos controles, para detectar cuando en los lugares en los que podríamos estar ante esta actividad completamente ilegal. La policía administrativa en nuestro país es la que tiene presencia en calle, tiene un carácter preventivo y tiene un sinnúmero de programas. Ellos tienen sus oficinas de inteligencia también muy bien desarrolladas, de las cuales recopilan información para determinar en qué lugares, en qué sectores de esta zona de nuestro país se podría estar ante la presencia del turismo sexual, sobre todo cuando estamos involucrando a nuestros niños y niñas. De igual forma, en Costa Rica, instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, ACNUR también, en todo lo que son las personas con refugio, entre otras, han desarrollado programas para el combate del turismo sexual, centrando sus esfuerzos en esas posibles víctimas de esta actividad, especialmente en contra del turismo sexual infantil, logrando de esta manera, si, como lo decía la compañera de la presentación anterior, si detectamos alguna persona víctima de trata, víctima de abuso, o que tiene posibilidades de salir de esto, darle un acompañamiento desde todo punto de vista para que se dé un rescate efectivo de estas personas. La Policía Profesional de Migración que tenemos en fronteras y aeropuertos ha instaurado controles y alianzas internacionales estratégicas muy importantes dirigidas a la detección de depredadores sexuales que intentan ingresar a nuestro país. Ellos realmente hacen un excelente trabajo de perfilamiento. De igual forma, la Policía Judicial colabora en este proceso por medio de Interpol Costa Rica y programas como Angel Watch y AirCop. Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos las capacidades, tenemos los sistemas y contamos con los recursos para detectar a estas personas desde el momento en que ingresan. Y trabajamos en tiempo real. Por ejemplo, las alertas de Angel Watch las trabajamos con los Estados Unidos, y cuando una persona que es un pederasta o es una persona con antecedentes de depredador sexual va a visitar nuestro país, viene con una alerta que ya nosotros la podemos ver desde que la persona ingresa, y basados en esa alerta ya podemos devolver a esta persona. No tenemos que dar justificación alguna, señor, no, usted no va a ser recibido, señora, usted no va a ser recibida, y lo ponemos en un vuelo de regreso a su país. En eso funciona también el proyecto AirCop, que también nos da un sinnúmero de alertas sobre las personas que están viajando. Y muy importante es el perfilamiento que los policías de fronteras del Ministerio de Seguridad Pública y los policías de inmigración, así como Interpol, cuando hay en algunos de nuestros aeropuertos, realiza cuando vienen las personas y pueden, gracias, basados en su experiencia, en la capacitación que hemos recibido, los colegas policías pueden ver a una persona de que ingresa, perfilarla, la llaman, la entrevistan y muchas veces efectivamente resulta positiva. Su actuar en la entrevista nos hace ver a qué viene. Y aparte de eso, mientras está entrevistando, se realizan consultas internacionales por medio de Interpol, de manera que podemos saber quién es esa persona que nos visita, y usualmente termina con el rechazo, lo cual es muy importante para evitar que visiten a estas zonas de nuestros países y pongan en peligro a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, el marco legal es aquí, ya vimos que quién es el turista sexual y en qué consiste la actividad del turismo sexual desde el punto de vista comercial. ¿Qué busco yo, turista sexual que vivo en los Estados Unidos, para venir a Costa Rica? Pero el delito como tal del turismo sexual en nuestro país se configura de una manera diferente.
se materializa cuando yo, ciudadano costarricense o de cualquier país, promuevo a nuestro país, a Costa Rica, como un destino en el cual usted puede venir para realizar explotación sexual comercial o la prostitución con personas de cualquier sexo. Si yo digo, vengan a Costa Rica, visiten esta playa, porque aquí usted va a encontrar en este bar estas muchachas y aquí en este casino tiene acceso a estos muchachos y en Costa Rica conseguir relaciones sexuales con mayores o menores de edad es fácil, porque había de hecho inclusive una página dedicada a eso que promocionaba nuestro país de esa forma, y eso se convirtió luego en un caso de investigación que llevó a la detención de esta persona. Es aquí, cuando entramos en estas conductas, cuando se materializa el delito que enmarca como tal al turismo sexual. Aparte de eso, tenemos una legislación sumamente robusta para todas aquellas personas que vengan a nuestro país con la intención, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales con personas menores de edad, que según el artículo 159 tiene penas que van desde los 2 años hasta los 10 años de prisión en los aspectos cuando hay más agravantes. Pero sí, nuestro Código Penal hace una sumatoria, una serie de conductas en las que es muy fácil caer, por eso tenemos que tener mucho cuidado, este, que regula ese tipo de actividades que usualmente están involucradas con el turismo sexual. ¿Por qué? Porque el turista sexual va a buscar tener relaciones con menores de edad, el turismo sexual va a buscar tener relaciones o buscar nexos de prostitución, el turismo sexual se va a convertir en el delito de usos deshonestos, el turismo sexual va a promover la rufianería, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos tipos de conductas están debidamente tipificadas en nuestro Código Penal. Por ejemplo, y esto es un artículo que me parece muy importante, el artículo 168 bis del Código Penal dice que se impondrá la inhabilitación para el ejercicio del comercio de 3 a 10 años al gerente o encargado de una agencia de viajes o un establecimiento de hospedaje, de una aerolínea, de un tour operador o de un transporte terrestre que promueva o facilite la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años. Y aquí ahora hablé de la Policía Municipal, que son nuestros colegas de la Policía Municipal quienes tienen esa misión de determinar si este local que tengo una patente para vender licor, comida, restaurante, lo estoy utilizando para promover la explotación sexual, porque puede ser que sea el lugar en el que yo tengo mi restaurante, que se ve lo más inocente del mundo, pero es ahí donde la mesa número 8 va a llegar el turista, sí, la muchacha va a estar esperando en la mesa 8. Aunque sea el punto en el que el turista sexual llegue y recoja a la muchacha y se la lleve, y ahí estamos configurando este delito y las sanciones son bastante serias en el sentido de que la inhabilitación, el cierre del comercio, es algo que casi se va a dar por default y entonces pues nadie quiere arriesgarse a perder su patente, a perder su negocio y siempre hay muchos controles, tanto por la Policía Municipal como por las Fuerzas Vivas de la comunidad, como por la Policía Administrativa, el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Turística, que siempre está velando y vigilando ante este tipo de posibilidades para evitar que se nos materialicen en el país. También está el delito de actos sexuales remunerados con personas menores de edad, que es lo que va a venir a hacer el turista sexual también, ¿verdad? Sobre todo si hablamos del pederasta, del turista sexual infantil. Y el artículo es claro que dice, quien pague, prometa pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a un tercero, que puede ser el facilitador de ese servicio, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos. Y vienen las sanciones, que es de 4 a 10 años si la persona ofendida es menor de 13 años y de 3 a 8 años si es mayor de 13 años. Y los 15, y ahí para abajo va la pena dependiendo de la edad de la persona, pero como vemos, esta conducta, que es una conducta de las que realiza el turismo sexual, está debidamente tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. El proxenetismo, que yo sé que hay legislación en cada uno de esos países para las personas que nos están escuchando de fuera de Costa Rica, y el artículo es claro, quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las induzca a ejercerlas
o las mantenga en ellas o las reclute con ese propósito. Todos estos verbos, inducir, reclutar, etcétera, será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años. Y la misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona. Y todo este tipo de situaciones, todo este tipo de eventos se relacionan directamente con el turismo sexual. De ahí la importancia de su combate. Combatiendo el turismo sexual, vamos a disminuir estas conductas en nuestras poblaciones vulnerables. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo nos ayudamos con este fenómeno? Si bien es cierto, la legislación sobre el turismo sexual varía de país a país, la industria va en crecimiento, porque la industria del sexo, de los servicios sexuales, es muy llamativa y se mantiene en las sombras. Utiliza métodos que están difuminados en el engaño y entonces son difíciles de detectar y generan, como ya vimos, muchísimo dinero. En su mayoría, como sabemos, las víctimas son mujeres y niños, aunque también los indígenas, los inmigrantes y las personas LGTB son poblaciones sumamente vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Generar conciencia por medio de la información, que la gente sepa qué es lo que está pasando, hacer campañas, crear conciencia y desarrollar programas de capacitación específicos sobre los peligros del tráfico sexual, del turismo sexual, del sexo con menores. ¿Qué puede suceder? ¿Qué pasa con nuestras víctimas? ¿Cuáles son las penas? ¿En qué delitos incurrimos? Informar a la población acerca de la legislación sobre la prostitución en diferentes países. Muchas veces a nosotros cuando yo trabajaba en Interpol, se nos acercaban personas, mire, yo voy a viajar a tal país, pero me dicen que es un destino de turismo sexual, ¿qué puedo hacer? Y nos pedían recomendaciones. Entonces uno, como policía, trataba de brindarles consejo de qué hacer, qué no hacer, a dónde no ir, de qué manera evitar inmiscuirse, qué hacer cuando le ofrecen a usted, le llegan con una tarjeta y dice, ya, tome, llámeme, porque con solo que le encuentre una tarjetita de esas podemos meternos en problemas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y que la información fluya en nuestras comunidades, fluya en nuestras escuelas, fluya en las municipalidades, en los diferentes fuerzas vivas de la comunidad, para que todo el mundo sepa que esto existe y que tenemos que combatirlo. Luego, la responsabilidad. En el turismo sexual, normalmente el culpable es un extranjero que abandona el país después de que ya consumó el hecho. Esto, por ende, hace sumamente difícil que nosotros podamos terminar la investigación que se realice, si nos percatamos de este hecho, con una condena, con una sentencia, traer a esta persona a nuestro país para que cumpla con la pena que le corresponde por el delito que cometió. Ya la persona salió del país, nuestra capacidad de juzgarle acá es, si no mínima, digamos que nula. Este, si bien la legislación de cada país es limitada por sus fronteras nacionales, las empresas pueden cooperar con la investigación, compartir información clave con las autoridades. ¿Qué hacemos? No nos quedamos callados. Si yo creo que está sucediendo algo, bueno, hay que hacer, yo tengo que ver cómo hago para trasladar esa información a las autoridades competentes. Si yo veo que en este momento están llevando una muchachita a un muchachito en una actitud sospechosa, que él ya va así como inseguro, como nervioso, bueno, llamemos. Se puede llamar al 911. Aquí en Costa Rica tenemos el 808.645, que es la línea telefónica del OIJ confidencial del organismo de investigación judicial, nuestra policía judicial en Costa Rica, a la cual usted puede aportar esta información y evitar así tal vez la comisión de este delito. Por la responsabilidad, no solamente de la policía, no solamente de los maestros y maestras, de los educadores, la responsabilidad es de todos, de los padres, de madres, de los familiares, en fin, de los empresarios que tienen negocios en esta zona. La responsabilidad tiene que ser compartida, no puede achacarse solamente a la policía. Usualmente nosotros como policías entramos a jugar, como decimos, cuando ya el delito se consumó, cuando ya es tarde, cuando ya esa persona fue lastimada. Entonces, la prevención es importantísima.
Importantísimo también las alianzas público-privadas. Para nadie es un secreto que los recursos en las policías en los diferentes países a veces son limitados, de ahí que podemos contar con el apoyo, asesorarnos muchas veces con, por ejemplo, con ONGs u otras instituciones que luchan contra el tráfico sexual, crear espacios seguros para el diálogo y crear estrategias, hacer lluvia de ideas. Ok, esta comunidad eventualmente está siendo agobiada por este fenómeno. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿En dónde podemos invertir? Cómo podemos traer fuentes de trabajo, cómo podemos capacitar a estos muchachos para que realicen diferentes oficios y puedan conseguir un trabajo que ellos consideren digno. Esas alianzas público-privadas son vitales, son importantes, tenemos que buscarlas en la medida de lo posible para ayudarnos al combate de esta situación como tal. En el caso nuestro en Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo ha implementado campañas que han resultado ser muy efectivas, con un efecto inhibitorio, un efecto disuasivo para la prevención del turismo sexual y la protección de nuestros niños y niñas. Son campañas con diferentes eslogans y con diferentes afiches que se colocan en aeropuertos, en hoteles, en restaurantes, en lugares de atención turística, para que las personas sepan que desde un punto de vista están siendo vigiladas y sepan que las conductas en las que eventualmente pudiesen incurrir son un delito y les pueden traer consecuencias penales. Por ejemplo, que dice la explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes sí sucede, no quite la mirada. Así nosotros, que si usted ve que algo está pasando, diga algo, haga algo al respecto, llame a la policía. Si tiene duda, lo peor que puede pasar es que usted esté equivocado y no esté pasando nada. Pero si esa llamada que usted puede hacer puede ayudar a salvar a un niño, a una niña, a una mujer, a un hombre que esté siendo violentado en sus derechos. Cuando una persona adulta ofrece dinero o regalos a una persona menor de edad a cambio de actividades sexuales, es una señal de explotación sexual. Aquí vemos que los auspiciantes son, por ejemplo, la Fundación Pan y Amor del Patronato Nacional de la Infancia, la Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo, ¿verdad? Que son entidades con conciencia social que trabajan en este tipo de campañas. Esta dice, cuando una persona menor de edad se muestra temerosa, desorientada o le ofrece alcohol o drogas, es una señal de explotación sexual. Ese es uno de los parámetros, una de las señales que dice este niño, esta niña, este joven, esta jovencita, este muchacho, esta muchacha, esta mujer, este hombre, está siendo abusado sexualmente, está siendo explotado sexualmente. Debemos estar atentos a estas señales y contactar a las autoridades. Cuando una persona adulta tiene un comportamiento inapropiado con una persona menor de edad en la piscina, playa, bar o club, ya hablamos de la gran responsabilidad que tienen los dueños de comercios de que estas cosas no se den. Y a veces, a nuestra simple vista, detectamos algo. No hace falta tener mucha maldad. Muchas veces uno dice, esto no me suena, esto está raro. Si usted ve algo así, hable con el gerente del hotel, hable con el gerente del restaurante. Si es algo que usted considera serio, llame a la policía. Las actividades preventivas, si llegamos como policías y no era nada, bueno, pues qué dicha. Pero si era algo, esa persona, ese niño, esa niña, va a ser resguardado en una situación de peligrosidad gracias a la actuación suya, gracias a que somos conscientes, gracias a que somos responsables. Y bueno, y esto es lo que veíamos, que todo comercio o empresa que promueva o facilite la explotación sexual o comercial de personas menores de 18 años será inhabilitado de 3 a 10 años, que esa es una sanción que los comerciantes tienen mucho en consideración, ya que la afectación es bastante seria. Está también el programa Código de Conducta, que es un programa voluntario a la cual los comerciantes, los hoteleros, las personas de bares, los dueños de centros turísticos se unen voluntariamente e instauran un sinnúmero de capacidades y de reglas y normativas para evitar que el turismo sexual se lleve a cabo o se desarrolle dentro de sus instalaciones, ni lo facilitan de ninguna manera. Y esta campaña, que esta no es costarricense, pero que es de América del Sur, creo que es de Paraguay y Uruguay, dice que no sabía que era menor de edad, no hay excusas. Y al menos acá en Costa Rica, usted no puede ni aducir desconocimiento de la ley,
y tampoco puede decir, no, es que yo jamás pensé que tuviera 13 años, yo jamás pensé que tuviera 14 años, no parecía, etcétera. Me engañaron, lo sentimos, en ese sentido, es una persona que va a tener que enfrentar, si de ser detectado, un proceso judicial por entrar en este tipo de actividades. Y bueno, este eslogan que tampoco, es de UNICEF para uso mundial, que dice que la inocencia no tiene precio. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre mantener hacia eso. Debemos trabajar hacia proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes y a todos los hombres y mujeres que de alguna u otra manera han sido víctimas del turismo sexual en nuestros países. Y de momento hasta que llega la presentación, ha sido algo muy sucinto. Hay muchísimo material que se puede buscar también en la red. Pueden ustedes investigar. Cuando yo estuve buscando aquí en cuanto a lo de turismo sexual, me salió turismo sexual en Costa Rica, número de teléfono, etcétera. Entonces, son cosas que como policías, con un poquito de curiosidad, podemos meternos a trabajar para ayudar a prevenir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado Gustavo. Tenemos una serie de consultas, aparte de una importante lista de felicitaciones por la disertación que has expuesto, pero vamos a compartirte algunas de las preguntas que nos hacen las personas participantes. Dice Andrés Chacón Barbosa: buenos días, tengo una consulta. Si ya se tiene un perfil claro del turista sexual y se sabe a lo que viene, ¿por qué se le permite el acceso? Gracias, las disculpas. Bueno, si bien es cierto, existen perfiles. Por ejemplo, hablamos de que en el caso de los hombres de 25 a 50 años que visitan ciertos países, ciertas latitudes, podrían ser turistas sexuales, no vamos a rechazar a todas estas personas. Hay que hacer un sinnúmero de búsquedas, y cuando tenemos a la persona, por ejemplo, viene una persona, un hombre de 35 años, pero viene acompañado de su esposa, de sus hijos, etcétera. Entonces, son esos filtros y es esa malicia que tienen las personas que se encuentran en nuestros puestos fronterizos, los que tienen que evitar que entre el depredador. Y en realidad, la pregunta es muy interesante porque la incidencia de rechazos en Costa Rica es bastante alta en comparación a veces inclusive con otros países. Es tal el cuidado que tenemos en este aspecto y tal la expertise que han logrado tener los policías de migración y los compañeros de fronteras, inclusive la policía de fronteras, que se ha logrado el rechazo a estas personas. Y muchas veces cuando tenemos oportunidad de consultarlos en tiempo real, por sospecha, nos llega el link y sí, sí, efectivamente, esta persona tiene antecedentes en tal país, etcétera, etcétera. Entonces, se nos pasan, sí, evidentemente. Yo siento que no somos infalibles. En algún momento, una de esas personas va a entrar al país, pero sí se hacen todos los esfuerzos para rechazar a la mayoría. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Francisco Bermúdez dice: si ya se tiene identificadas las características de este tipo de turismo sexual, ¿cuáles son las medidas y operativos implementados para detener a este tipo de organizaciones o turistas? ¿Y se han realizado operativos internacionales al combate de este tipo de delitos? Hay una tercera pregunta también: ¿qué tipo de protocolo tendríamos que seguir a nivel internacional?
Bien, vamos a ver, algo muy importante es la capacitación y la capacitación ha sido vasta, ha sido amplia. Podemos jactarnos que tenemos excelentes perfiladores, porque es el nombre que le damos a las personas que se encargan de esto, en nuestros cuerpos policiales. Y vamos a ver, internacionalmente sí, hay operaciones de las cuales la Policía Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, operaciones de carácter internacional de las que somos partes, de las que somos parte, principalmente las trabajamos con Interpol y con Ameripol. Y, por ejemplo, hay operaciones que inician un mes, digamos, el 1 de julio, y duran del 1 de julio hasta el 31 de julio, dedicada nada más a este fenómeno. Operaciones focalizadas en las que inclusive hemos participado simultáneamente con Europa, toda América, con Asia, gracias, como le digo, al apoyo de Interpol. Él hablaba sobre la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué tipo de protocolo tendríamos que seguir a nivel internacional? Correcto. Bueno, a nivel internacional, inclusive, cuando hacemos estas operaciones, a nosotros nos dan una lista de buenas prácticas y de actividades policiales que debemos seguir, no solamente para este delito, nosotros participamos afortunadamente en un sinnúmero de operaciones internacionales, que muchas veces no son visualizadas por la población, pero el protocolo en el que estamos trabajando ya viene estrictamente definido para las operaciones. Sin embargo, para cada país, en el caso nuestro hay un protocolo. Cuando llegó la persona, ok, vamos a rechazarla. El protocolo dice en dónde la vamos a alojar mientras tanto, si hubiera que alojarla, en qué área del aeropuerto debe mantenerse, cómo debe tratarse, cuáles las condiciones de vuelo en las que debe ser devuelta a su país, por ejemplo. Todo ese tipo de pequeños procedimientos están debidamente protocolizados a nivel nacional. A nivel internacional, pues cada país va a tener su forma de actuar sobre el fenómeno. Excelente, muchas gracias. Dice Marta Lorena Aguirre Agüero. Saludos. ¿Cómo se protegen las personas que se dedican al trabajo de compañía, que, de quienes compran su servicio sexual y abusan de ellos, sin caer en un juicio de valor por su trabajo? En Costa Rica, ¿cómo se aborda? Bueno, efectivamente, en Costa Rica tenemos este tipo de servidores, ¿verdad? Que son personas de compañía. Y es muy importante que si la persona denuncia, se trabaja como cualquier delito de esta naturaleza, se le da una asesoría, si es necesario brindarle protección, se le brinda protección. Tenemos oficinas especializadas para ello. Y muy importante que no es solamente que esta persona venga y denuncie, esta persona con denunciar no soluciona su problema, requiere de un acompañamiento, y creo que eso es a lo que usted se refiere. Hay un acompañamiento importantísimo que debe darse desde todo punto de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sociológico, el apoyo de un trabajador social. En el Poder Judicial, afortunadamente, contamos con esta red de apoyo que es fuerte, que es muy profesional. Y sí, son personas que evidentemente su trabajo conlleva un riesgo. Hay casos de los cuales conocemos, evidentemente no podemos comentar, pero sí hay casos que conocemos y debemos mantener la confidencialidad. Pero es importante que sepa que sí hay una red de apoyo, que sí se les brinda un trato digno, que es lo más importante, y tenemos que promover que estas personas, cuando sean víctimas, cuando se encuentren en peligro, vengan y no tengan ningún temor de recurrir a la autoridad. Excelente. Y tenemos una última pregunta, aunque hay una cantidad grande de preguntas que posteriormente don Gustavo nos estará colaborando en contestar a través de correo electrónico, pero dice Jeremy Mercedes Duarte Peña, dice, buenos días, muy bonita y clara la presentación. Una consulta, ¿qué procedería en caso de que se corrobore que una persona extranjera está grabando o tomándole fotos a niños menores de edad, pero él alega que no lo está haciendo y no quiere colaborar mostrando su celular o cámara y que se va del país en los próximos días? ¿Se le abre un proceso y se le impide la salida del país o qué sucede? Bueno, el aspecto es importante. Ese es un caso interesante, porque no podemos obligar, digamos, nosotros, digamos, si somos civiles, si somos ciudadanos, no podemos decirles, pero no, muéstreme su teléfono. Inclusive, una autoridad judicial, como la Policía Judicial, Policía Administrativa, inclusive, debe contar
con una orden de una autoridad para que esa persona pueda mostrar el teléfono. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Denunciar. Porque muchas veces como ciudadanos tenemos amarradas las manos, pero entonces si vemos que hay una persona en una actitud sospechosa que está filmando a nuestros niños, a nuestras niñas, desde un punto de vista que no es normal, tenemos que dilucidar muy bien el campo en el que estamos actuando. Como yo les digo, a veces nuestra misma maldad, nuestra malicia nos hace ver ese tipo de cosillas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es contratar a la policía, denunciar como tal, y es donde viene esa parte de la responsabilidad. A veces, pues, evidentemente, para evitarnos un problema no queremos denunciar, pero denunciamos. Vamos, entonces la policía tiene la obligación, tiene el deber de actuar, ojalá de inmediato, si usted dice, es que aquí está, vengan, y la policía puede llegar, ojalá llegar a esta persona, como decimos, en flagrancia, cuando está manipulando su cámara o su teléfono, y ahí eventualmente se podría realizar una detención, dependiendo de todo el contexto, ¿verdad? Aparte de eso, ese aparato celular o esa cámara pasa a ser sujeto de decomiso para posteriormente pasar por un proceso de apertura, que es un asunto ya criminalístico completamente, para ver qué archivos, para ver qué había ahí. Probablemente nos encontremos con algún material de cuidado, algún material que vaya a confirmar esa teoría. Pero sí tenemos que denunciar, sí tenemos que poner a las autoridades, a decirles qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente, y si sabemos que esta persona se va a ir, porque pues, efectivamente es un turista, porque se va para Europa, se va para Estados Unidos o para donde sea, si sabemos qué fecha se va a ir o tenemos esa información, pues aportarla. Bien, Gustavo, realmente muy amplia, muy interesante la disertación que has tenido. Agradecerte mucho la participación en este tercer seminario virtual internacional del Organismo de Investigación Judicial, y la Dirección General te otorga este reconocimiento como muestra de aprecio, de gratitud por el tiempo y el esfuerzo que has puesto. Y bueno, pues también la gente que está participando en este seminario están escribiendo en el chat una serie de felicitaciones y de pues, mensajes de satisfacción por la clara disertación que has tenido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad y aprovechar para saludar y despedirme de los colegas, tanto nacionales como extranjeros que nos han escuchado, y estamos para servirles. Que tengan un feliz día. Gracias, igualmente. Bien, continuamos con el seminario, pero vamos a hacer una breve pausa de unos 15 minutos, y luego de eso vamos a estar teniendo la siguiente charla, que es muy interesante. Les digo el título así como para que sea así como el aperitivo apenas. Dice: valoración médico legal en víctimas de delitos sexuales. Así que luego de estos 15 minutos estaremos retomando nuevamente. No se nos vayan, seguimos aquí en este seminario virtual 2022 del Organismo de Investigación Judicial. Buen día.